Hola nuevamente a todos. Vamos a continuar. Hola nuevamente. Vamos a continuar con los videos. La última vez que nos vimos habíamos completado algunos pasos de nuestro procedimiento. Habíamos definido el tema de investigación, el tema de estudio. Dijimos que sería en este caso fallecimiento presunto. Nos hemos planteado además algunas preguntas con respecto al fallecimiento presunto. Dijimos que nos interesaba saber, por ejemplo, eh, cuál es el procedimiento que tengo que seguir para que para que se emita una sentencia que indica que una persona está fallecida presuntamente. Me interesa saber qué tipo de documentos tengo que o qué tipo de pruebas tengo que proporcionar para que para que el juez esté convencido de que efectivamente la persona que desapareció está desaparecida por el tiempo que dispone la norma. Y finalmente nos hemos preguntado si existe alguna otra característica sobre el fallecimiento presunto que vale la pena recomendar a nuestra cliente. Estas preguntas surgieron a raíz de una conversación que tuvimos con una cliente. Aquí tengo el gráfico para que lo recordemos juntos, por favor. Me parece que está aquí. De acuerdo, dijimos que tenemos esta cliente que se llama Isabel, cuyo esposo llamado Juan era propietario de un inmueble que era un bien patrimonial y nos pregunta, luego de mucho tiempo de desaparecido su esposo o su ex esposo, nos pregunta si es posible para ella disponer del bien, si es posible para ella venderlo. Y a raíz de esa interacción con la cliente han surgido estas preguntas. A raíz de esta interacción hemos definido que nuestro tópico, nuestro tema de investigación es el fallecimiento presunto y nos hemos preguntado las preguntas que ya les he planteado antes. Procedimiento, pruebas y otras características del fallecimiento presunto. Bien, otra cosa que hicimos fue suspender la definición de criterios de inclusión y exclusión a un momento posterior del procedimiento. Pero vale la pena que tengamos presente en qué consiste este ejercicio o este paso. Inicialmente nuestro objeto de estudio son sentencias, resoluciones jurisdiccionales. Hemos definido que nuestras sentencias van a ser de dos grupos, del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Eh, Cuando estudiemos las sentencias tenemos que decidir cuáles de ellas nos resultan relevantes y cuáles de ellas nos resultan irrelevantes. Por ejemplo, serán relevantes aquellas resoluciones que contesten alguna de las preguntas que nos hemos planteado. Por ejemplo, si nos hemos planteado cuál es el procedimiento que debe seguir una persona para solicitar el fallecimiento presunto de otra, esa es una pregunta relevante. Si hemos encontrado una sentencia que nos conteste esta pregunta, será una sentencia relevante. Es posible también, y va a ser el caso, que encontremos una sentencia que esté fundamentada en una norma que ya no está vigente. Si tal fuese el caso y somos conscientes de que esta sentencia está fundamentada jurídicamente en normas que no están vigentes, podemos definir como criterio de exclusión, por ejemplo, que la sentencia está formulada a raíz de normas que ya no están vigentes, en cuyo caso esta sentencia quedará descartada. Pero dijimos, vamos a hacer esto después, porque vamos a apartar algún espacio en nuestra plantilla de Excel para manifestar los criterios de inclusión y de exclusión. Pero vamos a reservarnos este ejercicio o lo vamos a resolver en paralelo con las lecturas de las sentencias. Porque lo que nos resulta relevante se hace evidente durante la lectura. Y van a ver por qué conmigo cuando en este video estudiemos al menos una sentencia y tratemos de identificar normas jurídicas vinculadas con alguna sentencia. Así que este paso, la definición de criterios de inclusión y exclusión,
la vamos a postergar para hacerla simultáneamente con la lectura. Bien, el siguiente paso es la elección de bases de datos o bases o repositorios de resoluciones jurisdiccionales. En nuestro caso hemos elegido, en principio les recomiendo que siempre elijan dos. Esto no excluye, por supuesto, la elección de otras, pero en principio elijan dos. Elijan la del Tribunal Constitucional, que es el enlace que está aquí debajo, y elijan la de la Corte Suprema de Justicia, que tiene su enlace debajo. Para este ejercicio solamente vamos a utilizar la base de datos del Tribunal Constitucional, perdón, de la Corte Suprema de Justicia, pero deberían aplicar ambas. Recuerden que la base de datos del Tribunal Constitucional no es sensible a los operadores booleanos y que es conveniente que ustedes, y que asume que todos los textos que introducen en la caja, en el cuadro de texto, están entre comillas. Bueno, pero nosotros vamos a aplicar este procedimiento solamente al repositorio de la Corte Suprema de Justicia, por cuestiones de tiempo. Bien, entonces vamos a, finalmente, después de esta pequeña introducción, no muy pequeña, vamos a continuar con el procedimiento. Ingresamos entonces a nuestro repositorio seleccionado, que es el del Tribunal, el de la Corte Suprema de Justicia o Tribunal Supremo de Justicia, y vamos a introducir la sintaxis que hemos elegido. Hemos elegido fallecimiento presunto y hemos elegido también enmarcarla entre comillas. Recuerden que las comillas tienen este efecto. Le instruyen al motor de búsqueda a buscar resoluciones judiciales que contengan exactamente el texto que esté entre comillas. Así que solamente va a arrojar resoluciones judiciales que contengan exactamente la frase fallecimiento presunto. Entonces ponemos Enter y dejamos que nos diga. Hemos encontrado 132 resoluciones. Perdón. Hemos encontrado 132 resoluciones. Vamos a ejercitar en este video la búsqueda de fuentes normativas dentro de las resoluciones. De acuerdo. Vamos a comenzar con la primera. Aquí tenemos la primera sentencia que nos arrojó el motor de búsqueda. Vamos a revisar un objetivo que creo que me gustaría cumplir con ustedes, es que sean capaces de identificar la estructura de una sentencia. ¿Por qué es importante aprender la estructura de una sentencia? Porque ustedes, cuando hacen este ejercicio, lo que están buscando son fuentes normativas. Cada vez que ingresan a una sentencia nueva, su propósito no es entender el procedimiento, quizás sea algo importante para su aprendizaje, pero en principio su propósito no es entender el procedimiento que está detrás de la sentencia, sino identificar todas las fuentes normativas que podrían estar vinculadas con su tema de búsqueda. En este caso, nuestro tema de búsqueda es el fallecimiento presunto. Si ustedes son conscientes de los lugares en los que están típicamente las fuentes normativas, podrían saltarse muchas lecturas, podrían saltarse muchos bloques de contenido y simplemente enfocarse en algunos aspectos de la sentencia. Por eso creo que es importante que nosotros nos pasemos algunos minutos hablando sobre la estructura de la sentencia. Muy bien, entonces, entre paréntesis, un pequeño contenido necesario para hacer el procedimiento, estructura de la sentencia. Como ven,
Voy a poner esto con marcadores para que sea un poquito más fácil de señalar. Tenemos aquí el encabezado, que es una mención del tribunal que emite esta sentencia y pues la sala que emite, en este caso la sala civil. Aquí tenemos algunos detalles sobre el procedimiento en general, el número de auto supremo. Si quisiéramos referirnos a este auto supremo en en algún otro contexto, por ejemplo, una tesis, podríamos decir el auto supremo número 35, quebrado 2013, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Podemos referirnos a esta sentencia de esa forma, emitida el 8 de febrero de 2013, por ejemplo. Entonces, existen diferentes características que identifican este procedimiento y que están señaladas allí. Vamos a pasarnos directamente al cuerpo de la sentencia. Van a notar que la sentencia está dividida en una serie de considerandos. Si notan eso, por favor. Tenemos varios considerandos y luego de los considerandos tenemos una parte resolutiva que comienza con por tanto. Entonces podemos decir que en principio tenemos varios considerandos y un por tanto. Los considerandos son fundamentaciones de... Bueno, vamos a hablar sobre los diferentes bloques de contenido que están ubicados debajo de cada considerando. Pero todas las sentencias, luego de una fundamentación que se desarrolla en los considerandos, deriva en una parte resolutiva. Típicamente es lo primero que leemos cuando tenemos una sentencia enfrente, la parte resolutiva, porque es la que nos indica si hemos ganado o hemos perdido. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos la palabra clave. Quien impugnó, perdió, porque el tribunal encontró infundada la impugnación. Así que podemos saber que este intento de impugnación no tuvo éxito. Volvamos arriba, pero eso no importa tampoco, ¿verdad? Porque nuestro propósito no es enterarnos si ganó o perdió, sino identificar normas que estén vinculadas al fallecimiento presunto. De acuerdo, el considerando 1 en este caso es nombrado antecedentes del proceso. Vamos a leerlo rápidamente. Que en fecha 2 de agosto de 2011, Esther Tantos interpone demanda de divorcio contra Eliodoro Tantos bajo causal establecido en el artículo 131 del Código de Familia, bajo el argumento de que desde hace más de 2 años se encuentra separada de su esposo por voluntad de ambos cónyuges y que desde entonces hasta la fecha no sabe nada de él. Que desconoce su domicilio y pide su citación con la demanda por edictos. Asimismo, pide que la guarda de los 2 hijos que se encuentran viviendo con ella y una asistencia familiar de 3.500 bolivianos para ambos hijos. Pide asimismo la partición de los bienes gananciales, entre ellos 2 lotes de terreno, tantos. El demandado contesta afirmativamente la demanda en cuanto a la causa de divorcio y el tiempo de separación, pero indicando que no son 2, sino 3 los bienes gananciales, además de una línea telefónica y un depósito bancario por $5.000, ofreciendo asistencia familiar en la suma de 1.000 bolivianos para ambos hijos. Hasta ahora todo muy típico. Una pareja que se está divorciando. Ahora, bueno, vamos a continuar con esta lectura. Sustanciado el proceso, el juez cuarto de partido de familia dicta la sentencia 46/2012, tantos, que declara probada la demanda de divorcio. Bien, entonces la demandante interpuso divorcio y pide asistencia familiar de sus 2 hijos, división de 2 lotes que eran bienes gananciales y pide 3.500 como asistencia familiar. Esta demandante consigue lo que se propuso, consigue el divorcio, sin embargo, probablemente no obtuvo todo lo que estaba buscando en términos económicos. Y por ese motivo interpone un recurso de apelación y dice:
La demandante interpone recurso de apelación contra la sentencia tantos, que mereció el auto de vista tantos de la sala civil que confirma en todas sus partes la sentencia apelada. Entonces, esta persona en primera instancia consigue su pretensión, que es el divorcio, pero no obtiene todo lo que quería. No sabemos exactamente por esa sentencia qué es lo que no le entregaron. Probablemente no le entregaron la asistencia familiar que quería. Sin embargo, bueno, ella como no estaba contenta con la sentencia de primera instancia, impugna esa sentencia, va a segunda instancia y en segunda instancia confirman la sentencia de primera instancia. Y probablemente esa confirmación provocó que ella haga un nuevo ensayo de impugnación ante la Corte Suprema de Justicia. Bien, entonces ahora sí nos toca hablar brevemente sobre este primer considerando. Este primer considerando se llama apropiadamente antecedentes del proceso, porque nos está narrando la historia del procedimiento, desde la demanda hasta la instancia actual. Nos está diciendo qué trayectoria tuvo este procedimiento para llegar a estas instancias. Así que a eso se refiere antecedentes del proceso. Vamos abajo al considerando 2. Dice, hechos que motivan la impugnación. Vamos a leerlo una vez más rápidamente. Manifiesta la recurrente que el Tribunal de Alzada, al confirmar totalmente la sentencia dictada por el juez cuarto de partida de familia, se está refiriendo al Tribunal de Apelación de Segunda Instancia, cuando dice Tribunal de Alzada, aquí, se está refiriendo al Tribunal de Segunda Instancia, al que resolvió, pues, la primera impugnación. Entonces, vamos a leer de nuevo. Manifiesta a la recurrente que el Tribunal de Alzada, al confirmar totalmente la sentencia dictada por el juez cuarto de partido de familia, ha emitido un fallo injusto, con total falta de fundamentación jurídica y desatino legal, porque no especifica qué normas jurídicas vigentes lo respaldan, vulnerando los derechos y garantías del debido proceso y la igualdad jurídica entre las partes, por lo que interpone recurso de casación en el fondo. De acuerdo. Entonces, esta impugnación lo que está atacando es la resolución emitida por el Tribunal de Alzada. Recuerden, para llegar a esta instancia tuvo que haber una sentencia emitida por un tribunal de primera instancia. Esta sentencia tendrá que haber sido impugnada por alguno de los participantes del procedimiento. Esa impugnación se eleva al Tribunal de Alzada, que resuelve la impugnación revocándola, anulando el procedimiento o confirmando la sentencia. En este caso, el Tribunal de Alzada confirma la sentencia. En otras palabras, dice que la sentencia es correcta. Lo que estamos atacando en esta segunda impugnación es la resolución que emite el Tribunal de Alzada. Por eso, los hechos que motivan esta impugnación están todos referidos al contenido de la resolución del Tribunal de Alzada. Lo que está alegando esta persona es que la resolución no está fundamentada jurídicamente sobre normas vigentes. Es lo que dice. Entonces, pues vamos a continuar y al final vamos a ver que todo esto va a cobrar más sentido. Segundo párrafo, perdón. Señala asimismo que el demandante, si bien contestó la demanda, no reconvino, adquiriendo la calidad de demandado, adquiriendo solo la calidad de demandado. Por lo tanto, la valoración que hace el juez acuo
de las pruebas, juez acuo es otra forma de decir el juez a quien están impugnando, en este caso el tribunal de alzada. Por lo tanto, la valoración que hace el juez acuo de las pruebas vulneran los artículos 1283 y 1284 del Código Civil. Estos son artículos que en principio no sabemos si están o no vinculados con el fallecimiento presunto, pero voy a remarcarlos con un color diferente para que los estudiemos después. Perdón, voy a continuar con este párrafo. Dice, señala asimismo que el demandante, si bien contestó a la demanda, no reconvino, adquiriendo solo la calidad de demandado. Por lo tanto, la valoración que hace el juez acuo de las pruebas vulnera los artículos 1283 y 1284 del Código Civil, puesto que al no existir prueba de cargo, la demanda debió ser improbada, siendo obligación del juez la valoración correcta de la prueba, misma que no podía invertirse por disposición del artículo 1284, ya que por su parte no ofreció ni produjo ninguna prueba dentro del periodo probatorio, precisamente con la intención de que la demanda sea declarada improbada. Sin embargo, el juez acuo, haciendo una valoración conjunta de la prueba de acuerdo a los artículos 1296, 1286 y 1330 del Código Civil, con relación al 397 y 476 del Adjetivo Civil, emite sentencia declarada aprobada la demanda, olvidando que la carga de la prueba incumbe al actor, no al demandado, y su inversión está prohibida por ley, resolución que es confirmada por el Tribunal ad quem en todas sus partes. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre esto, sobre este párrafo. En este párrafo está indicando, está insistiendo en la incorrección del fallo pronunciado por el Tribunal de Alzada, indicando que primero no está fundamentado en normas jurídicas vigentes y segundo que hubo un error de interpretación de las normas procedimentales, porque normalmente le corresponde al demandante. Perdón, hay dos partes en este procedimiento, está la demandante y el demandado. La demandante pide divorcio y además pide asistencia familiar por 3.500 bolivianos y pide también la guarda de sus hijos. El demandado, según la demandante, participa del procedimiento solamente como demandado, porque no reconviene. Y esa es la palabra que usa, reconvenir. Reconvenir será alegar que lo que dijo la demandante es total o parcialmente falso y ofrecer pruebas que verifiquen su posición. Según la demandante, el demandado no hizo tal cosa, no reconvino, nunca manifestó que lo que dijo la demandante es falso. Por lo tanto, no es justo que le obliguen a ella a probar que lo que ella dijo es falso, que es razonable. De acuerdo. Y además menciona varias normas que hemos marcado con verde. Las hemos marcado con verde porque en principio no sabemos si son relevantes para nuestra investigación o no. Pero creo que es muy fácil a estas alturas de la lectura identificar que esta sentencia no es altamente relevante, porque no se refiere al fallecimiento presunto, no es su objeto principal. Su objeto principal es el divorcio. Y la razón por la cual el hecho que está discutiendo tiene que ver con la interpretación correcta de normas jurídicas a la hora de formular el fallo. Entonces, en otra lectura ya habríamos descartado esta sentencia como irrelevante, porque no habla sobre el tópico que nos interesa. Sin embargo, nosotros estamos leyendo esta sentencia para poder familiarizarnos con la estructura de las sentencias
y solo por ese motivo voy a continuar. Entonces, vamos al tercer considerando. El segundo considerando, para cerrarlo un poco, dice hechos que motivan la impugnación. Recuerden, en este caso estamos señalando aquellos defectos. El objeto de nuestra impugnación es la resolución que emite el Tribunal de Segunda Instancia. Y estamos impugnando porque nosotros consideramos que es una sentencia defectuosa. Los hechos que motivan nuestra impugnación son los defectos en esta sentencia. Así que en este caso estamos describiendo los hechos que manifiestan lo defectuosa que es esta sentencia. Y estamos fundamentando por qué son defectuosas, nombrando normas jurídicas que establecen la forma correcta de interpretar las normas. Todas estas que hemos señalado con verde. Así que los hechos en general tienen que ver con los hechos que motivan la impugnación, tienen que ver con los defectos que hemos encontrado en la resolución que estamos impugnando. En este caso, pues las normas con gran probabilidad no hablan de fallecimiento presunto. Es más, estoy seguro que no hablan de fallecimiento presunto, porque cuando se habla sobre estas normas se está hablando sobre reglas de interpretación de normas procedimentales principalmente, que no tienen nada que ver con el fallecimiento presunto. Nuevamente, en una lectura diferente ya habría descartado esta sentencia como irrelevante, pero como el objetivo de esta lectura es también familiarizarnos con la estructura de la sentencia, vamos a continuar. Bien, entonces vamos a la siguiente parte que dice fundamentos de la resolución. Señalaremos inicialmente que el matrimonio es el acto jurídico por el cual un hombre y una mujer establecen entre sí una unión que se encuentra protegida y garantizada por los artículos 62 y 64 de la Constitución Política del Estado Plurinacional y regulado por el Código de Familia en sus artículos 41 a 129. Vínculo que no puede ser disuelto por la sola voluntad de los cónyuges, toda vez que conforme a nuestra legislación, por su disolución debe mediar cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 129, 130 y 131 del Código de Familia. Vale decir, por la muerte de uno de los cónyuges, por la declaración de fallecimiento presunto de cualquiera de los esposos o por sentencia ejecutoria de divorcio, fundado en cualquiera de las causales establecidas en los artículos 130 y 131 del Código de Familia. De acuerdo, entonces voy a hacer un poco de trampa porque ya he visto los artículos del Código de Familia y me consta que es el 130 del Código de Familia el que habla del fallecimiento presunto como una causal válida para el divorcio. Entonces, yo creo que es evidente que esta sentencia solo habla de fallecimiento presunto de forma tangencial. No es el objeto principal de esta sentencia. Está muy lejos de ser el objeto principal de esta sentencia. De todos modos, a pesar de eso, hemos identificado una norma, el artículo 130 del Código de Familia, que nos habla sobre algún aspecto del fallecimiento presunto. Es decir, si recuerdan, cuando iniciamos esta búsqueda de fuentes normativas primarias, nos hemos planteado 3 preguntas vinculadas con el fallecimiento presunto. Nos hemos preguntado cuál es el procedimiento que tengo que seguir. Nos hemos preguntado qué pruebas tengo que ofrecer para que el juez nos otorgue o emite una sentencia de fallecimiento presunto. Y la última pregunta que nos hemos planteado es si existe alguna característica del fallecimiento presunto que resulte peculiar, que nos resulte interesante, que podría ser algo que podamos comentarle al cliente. Y me parece que esta norma se ubica en esa tercera pregunta. Características peculiares del fallecimiento presunto. Por ejemplo, esta norma indica que el fallecimiento presunto es una causal de divorcio. Y por ese motivo podríamos considerar que esta es una resolución relevante. No muy relevante porque solamente hemos extraído una norma jurídica de él, pero sigue siendo relevante.
Sin embargo, voy a hacer un poco más de trampa incluso y voy a comentarles esto. Me gustaría que noten esto, por favor. Vamos hasta arriba y vamos a ver la fecha en la cual se interpuso la demanda de divorcio, que es el 2 de agosto del 2011. Entonces, el 2012 se emite un nuevo código de familia. Ese nuevo código de familia abroga el código de familia anterior. Al haber interpuesto esta demanda el 2011, la demandante hizo que el antiguo código de familia rija en este procedimiento judicial. No el nuevo, sino el antiguo. En este caso, este código de familia del que hemos extraído esta norma jurídica, la 130, ya no está vigente. Sabemos que no está vigente, porque fue abrogada por el nuevo código de familia del 2012. Entonces, en este momento, nosotros podríamos intuir que esta resolución va a ser descartada, va a ser considerada irrelevante. Entonces, pues vamos a descartarla, pero al descartarla hemos identificado una razón por la cual conviene descartar sentencias. Esa razón es que están fundamentadas en normas que no están vigentes. Entonces, recuerdan que les dije que íbamos a hacer simultáneamente la lectura junto con la formulación de criterios de inclusión y exclusión. En este caso, pues vamos a ser explícitos con los criterios de inclusión y exclusión. Vamos a asignar una hoja nueva, la hoja 4, en la que vamos a escribir aquí, por ejemplo, criterios de inclusión o de exclusión. Perdón. Ahí está. Y ponemos aquí abajo la resolución está fundamentada en normas que no están vigentes. Bien, entonces tal vez esto me amerite una explicación un poquito más extensa. Perdón, un minuto por favor. Bien, entonces aquí tenemos un criterio de hemos identificado en esta norma jurídica una norma que podemos considerar en esta norma jurídica que estamos revisando ahora. Hemos identificado una norma, el artículo 130 del Código de Familia, que sí habla sobre fallecimiento presunto, pero nosotros sabemos que esa norma ya no está vigente. Entonces sabemos que esta resolución que estamos leyendo no va a ser incorporada en nuestra selección, que la vamos a descartar. Es decir, la estamos excluyendo de la selección. La razón por la que la estamos excluyendo es porque está fundamentada en normas que ya no están vigentes. En el futuro, cuando encontremos otra resolución que está fundamentada en normas que no están vigentes, también la vamos a descartar. Porque estamos definiendo que a partir de ahora no nos interesan resoluciones que están fundamentadas en normas que ya no están vigentes. Pues, y no solamente vamos a descartarla por ese motivo, sino que además vamos a ser explícitos, vamos a manifestar por qué la estamos descartando. Y vamos a hacerlo en nuestra plantilla de Excel. En nuestra plantilla de Excel tenemos dos páginas. Esta página en la que hemos indicado el tema de búsqueda, la sintaxis y cuál es la base de datos que estamos utilizando. Y además hemos incorporado las normas jurídicas. Esta es la plantilla que hemos hecho en clase. En este caso, la norma del código de familia, aquí puse incluso antiguo, no va a ser incorporada en nuestra bolsa de normas de fuentes normativas primarias, porque no vamos a incorporar ninguna norma que no esté vigente.
Pero les propongo esto. Vamos a conservarla en esta lista porque me gustaría, van a ver que en una instancia posterior del procedimiento vamos a verificar una por una todas las normas jurídicas, vamos a verificar la vigencia de todas las normas jurídicas que hemos seleccionado. Entonces vamos a conservarla aquí solamente por eso, para que podamos descartar una norma por no estar vigente. Pero nosotros en este momento sabemos suficiente como para descartarla, porque estamos conscientes de que hay un nuevo código de familia a partir del 2012. Y no sabemos en qué medida habla ese código de familia del fallecimiento presunto, pero estamos seguros que el antiguo no nos sirve. Pero vamos a conservarla por cuestiones puramente didácticas. Y por cuestiones puramente didácticas también vamos a continuar con la lectura de esta sentencia. Porque ya les había comentado que nos interesa también reconocer la estructura de las sentencias, que va a ser más eficaz nuestro trabajo. Continuemos, dice, por otro lado, procesalmente la prueba es el medio de verificación de las proposiciones que realizan las partes durante la tramitación del proceso con la finalidad de crear la convicción del juzgador. Es así que la pretensión del juez al momento de valorar las pruebas no es sino la búsqueda de la verdad y el convencimiento y certidumbres acerca de la veracidad de los hechos que permitan justificar y legitimar la sentencia. Nuestra legislación admite distintas clases de pruebas, entre ellas tenemos las llamadas pruebas legales o tasadas, cuyo valor probatorio está determinado por la propia ley, las pruebas de libre convicción, que son aquellas que están sujetas a la calificación que hace el juez de las pruebas, siguiendo su propio razonamiento, y el sistema de la sana crítica. Al respecto, el procesalista Couture señala que la sana crítica es, además de lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia, de que todo hombre se sirve en la vida. En este sistema se exige al juez un previo razonado según las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, y este razonamiento debe ser manifestado en la sentencia, por cuanto es una proyección intelectual integrante de cuya omisión está conminada una sanción de nulidad por la necesidad de motivación. Bueno, no voy a continuar con la lectura de esta sentencia, pero creo que hemos tenido suficiente como para explicar cuál es el propósito de este considerando. En el anterior considerando hemos descrito los hechos que la demandante considera defectuosos. En esta tercera parte, estamos describiendo el derecho. Estamos describiendo cuáles son las normas jurídicas que se aplican a este fenómeno en particular. Evidentemente, como el fenómeno que estamos estudiando en esta sentencia no es el fallecimiento presunto, sino los defectos, podríamos decir, de interpretación de normas procedimentales, por supuesto que estas fuentes normativas que se van señalando en este tercer considerando no van a ser relevantes para nuestra búsqueda, pero son fuentes normativas, y me gustaría que noten que las fuentes normativas son de diversas fuentes, son de diferentes cauces, si quieren. Tenemos algunas que son leyes, por ejemplo, estas. Tenemos algunas que son, aquí tenemos también, tenemos algunas que son jurisprudencia, aquí tenemos un ejemplo de eso. Y tenemos algunas que son doctrina. Aquí tenemos una cita de Couture. Entonces, podríamos decir que este apartado es la fundamentación jurídica, es esta mención más o menos pormenorizada de las fuentes normativas que fueron utilizadas por el juzgador para fundamentar su resolución judicial. Es esto lo que queremos recopilar en nuestra búsqueda de fundamentos jurídicos o de fuentes normativas. Son estas fuentes normativas las que vamos a poner en la bolsa después. Bien, se hizo un poco extenso este video. Solo quisiera concluir este video con lo siguiente.
hemos identificado algunas partes, algunos bloques de la sentencia. Hemos visto que la sentencia está dividida en considerandos que fundamentan en hechos y en derecho la sentencia, y al final tiene una parte resolutiva en la que se emite la decisión que alcanzó el juez luego de discutir todos sus fundamentos. Tenemos un apartado que se llama antecedentes del proceso, que narra la historia del procedimiento hasta llegar a esas instancias. Tenemos otro apartado que son los hechos que motivan la impugnación, que son, podríamos llamar, una fundamentación fáctica, una narración de los hechos relevantes. Y tenemos una parte que en este caso llaman fundamentos de la resolución, que me gustaría que llamen fundamentación jurídica, porque describe todas las fuentes normativas que ellos consideran aplicables. Y con fuentes normativas me refiero a todo tipo de fuentes normativas: leyes, jurisprudencia, doctrina, e incluso si tenemos suerte encontraremos alguna pieza de costumbre. Entonces este apartado es el que nos parece a nosotros más interesante, porque nuestro propósito, si recuerdan, es la búsqueda de fuentes normativas primarias. Y si tenemos suerte y encontramos alguna resolución que hable específicamente de fallecimiento presunto, encontraremos la mayoría de las fuentes normativas en este apartado. De acuerdo, vamos a hacer solo una cosa antes de concluir este video. Les voy a dar un truco para identificar más o menos rápidamente cuál es el nivel de relevancia de una norma que contenga la palabra fallecimiento presunto. En este caso, en sus computadoras lo que tienen que hacer es sostener la tecla control y presionar la tecla F, control F. Si hacen tal cosa, va a aparecer algo parecido a esto en sus pantallas. Perdón. Van a tener allí una caja de texto y van a poder buscar, como yo, el objeto de su búsqueda: fallecimiento presunto. En esta resolución, si ven, solo tenemos un resultado, solamente se menciona una vez fallecimiento presunto. Eso sugiere de entrada que esta resolución no habla principalmente de fallecimiento presunto, sino que habla de otras cosas. Entonces podríamos, si quisiéramos ser un poquito más prácticos, podríamos incluso incluir un nuevo criterio de exclusión para facilitarnos el trabajo y maximizar las probabilidades de que la siguiente sentencia que revisemos hable de fallecimiento presunto. Entonces les propongo que incluyamos en nuestros criterios de exclusión también lo siguiente: la resolución menciona fallecimiento presunto solo una vez. Entonces, la siguiente vez que encontremos una resolución que mencione solamente una vez fallecimiento presunto, la vamos a ignorar y vamos a continuar con la siguiente. Porque si solo la menciona una vez, lo más probable es que no hable principalmente de fallecimiento presunto, sino de otra cosa. Como ven, podemos construir los criterios de exclusión por conveniencia a medida que avanzamos en la lectura, en las que se van revelando cada vez con mayor claridad nuestro objetivo. De acuerdo, haremos un pequeño resumen de lo que hemos visto en este video extenso. En este video voy a continuar aquí. En este video hemos explorado el motor de búsqueda del Tribunal Supremo Electoral. Hemos buscado con sintaxis, con operadores booleanos. Hemos identificado
132 sentencias que están vinculadas con el objeto de nuestro estudio, que es fallecimiento presunto. Y hemos comenzado a leer, hemos leído solamente uno. En la lectura hemos identificado la estructura de una sentencia que contiene 4 partes. Una que es una que hemos llamado antecedentes del proceso, que es una narración de todo lo que se ha dicho sobre del camino que tuvo que recorrer este procedimiento para convertirse en una sentencia, en un auto supremo, en una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. Hemos visto que tiene una parte que hemos llamado fundamentación fáctica, en este caso se llama hechos que motivan la impugnación, que son los fenómenos jurídicos. Hemos visto que tiene otra parte que se llama fundamentos de la resolución, que son los fundamentos jurídicos. Perdón, hechos que motivan la impugnación son los fundamentos fácticos, los fenómenos jurídicos. Y y los fundamentos de la resolución son los fundamentos jurídicos, o es una descripción más o menos pormenorizada de las fuentes normativas que se aplican a los fenómenos jurídicos que hemos descrito en el anterior considerando. Y finalmente una parte resolutiva en la cual el juez decide algo en función de las fundamentaciones que se han emitido antes. Hemos visto en la lectura de esta sentencia pertinente incluir algunos criterios de exclusión que vamos a aplicar en futuras sentencias. Por ejemplo, hemos visto que esta sentencia en particular está fundamentada en normas jurídicas que no están vigentes. Y nos hemos dicho, no vamos a incluir ninguna resolución que esté fundamentada en normas jurídicas que no estén vigentes. Y otra cosa que hemos notado es que esta sentencia solamente menciona una vez fallecimiento presunto, lo que sugiere, lo que nos podría haber sugerido en principio, algo que hemos confirmado, que esta sentencia no habla sobre el fallecimiento presunto salvo tangencialmente. Entonces hemos incluido un nuevo criterio de exclusión. Si es que la sentencia que estamos revisando solamente menciona una vez fallecimiento presunto, la vamos a descartar. Y es así como es todo lo que hemos hecho en este video. En el siguiente video vamos a hacer la lectura de otra sentencia. Y al final de este video, esta vez sí les voy a proponer un ejercicio. Pero por ahora podemos continuar sin ejercicios. Muchísimas gracias.